Buenos días, saludamos a la amable audiencia de confidencialcolombia.com, que a lo largo de estos ya casi 2 meses nos ha venido siguiendo en estas transmisiones especiales que estamos realizando aquí en confidencialcolombia.com para hablar un poco sobre los temas de actualidad en el país en el marco de esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Como lo anunciamos en las últimas horas, en la mañana de hoy vamos a conversar con el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, sobre el escándalo de los perfilamientos ilegales que se realizaron desde la inteligencia del ejército con recursos y equipos donados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en Colombia. Ya en un momento saludaremos al senador Cepeda para hablar sobre este importante tema, pero antes, como siempre, saludo a mi colega Óscar Sevillano, que me acompaña desde su casa en Bogotá. Óscar, buenos días y gracias por estar en esta transmisión de Confidencial Colombia. Neifer, buenos días. Un saludo para ti y también para el senador Iván Cepeda, quien en este momento nos acompaña y está listo también como a respondernos y a compartir algunas inquietudes que él tiene frente a todo este tema de chuzadas y del Ejército Nacional que pues nos tiene bastante preocupados a todos los colombianos porque demuestra que hay corrupción, primero que todo, dentro de las fuerzas militares y segundo, que podría estar siendo manipulado por sectores externos al mando castrense. Así es, Oscar, y pues para contexto de nuestra audiencia hay que decir que en las últimas horas pues se han generado varias noticias alrededor de este tema. La primera el día viernes, un cónclave extraño por decirlo menos, liderado por el general Eduardo Zapatero, comandante del ejército, donde citó pues a todos los generales y a los generales del ejército se reunieron aquí en Bogotá. Se tomaron pues decisiones que no se conocen muy bien, sin embargo, ayer en las horas de la tarde se conoció, se filtró a la prensa que desde el ejército se habría pedido, pues, se habría llamado, mejor, a calificar servicio a varios oficiales que estarían involucrados con este escándalo de perfilamientos ilegales, Oscar. Pero si le parece, pues, saludemos al senador Iván Cepeda Castro, que nos acompaña a esta hora aquí en Confidencial Colombia. Senador Iván Cepeda, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Confidencial Colombia. Muy buenos días, un saludo especial a Confidencial Colombia, Oscar, Sneider y a las personas que nos están en este momento siguiendo por las redes sociales. Claro que sí, senador. Pues vamos a conversar con usted sobre este tema de los perfilamientos ilegales y de una también invitamos a todas las personas que nos siguen a esta hora en redes sociales a que se unan a esta conversación utilizando el numeral Cepeda en Confidencial. Y quiero preguntarle, senador Cepeda, sobre esas decisiones que se han producido en las últimas horas, no solo llamar a calificar servicio a esos oficiales, sino a los 11 iniciales cuando se conoció el escándalo que reveló la revista Semana. ¿Qué sensación le produce a usted o qué sensación le deja estas decisiones que está adelantando el gobierno? ¿Son suficientes a su modo de ver? Bueno, lo primero tal vez una anotación sobre el concepto o la noción de perfilamiento. Nosotros hemos criticado severamente esa forma de caracterizar este asunto, puesto que la idea que se intenta dar a la opinión es que estas son unas actividades absolutamente normales o absolutamente inofensivas. Perfilarse se entiende, por perfilar se entiende tomar unos datos que son públicos, ponerlos en una carpeta, datos que perfectamente se pueden ubicar en Facebook o en otras redes sociales y simplemente de una manera, repito, muy inofensiva coleccionar datos. No, esta es una operación distinta y es una operación mucho más compleja de lo que la opinión pública está viendo, porque son dos grandes asuntos. Uno es la operación de contrainteligencia que se hizo entre el año 2017 y 2019, la operación Bastón, y otra, esta operación de inteligencia que, repito, va mucho más allá de perfilar ciudadanos. Por esa complejidad, creemos que las medidas que se están tomando pues son bienvenidas, pero claramente insuficientes, porque estamos hablando de un universo de oficiales, suboficiales y civiles que es supremamente grande y significativo. Entre las dos operaciones estamos hablando de cientos de oficiales y suboficiales y generales de la República que han estado involucrados en esto. Así que son reacciones lentas, reacciones a posteriori de investigaciones periodísticas muy serias
y reacciones que, repito, pues damos la bienvenida, pero que todavía no entendemos la importancia que tienen por el hecho de que no sabemos el universo completo del que estamos hablando. Así que suena muy interesante que llamen a calificar servicios a unos cuantos oficiales, o que la Procuraduría investigue una docena de ellos, o que se estén produciendo decisiones que aparentemente pueden tener una connotación importante, pero repito, son insuficientes, son lentas, son tardías y todavía no permiten que la opinión pública conozca a fondo el asunto del que estamos hablando. Nosotros hemos exigido que el ministro de Defensa, el gobierno, el alto mando militar le entreguen a la opinión pública toda la información para tener elementos de juicio sobre ambas operaciones de una manera cierta y objetiva. Senador Cepeda, quisiera que nos ayudara a entender desde su punto de vista si este llamamiento a calificar servicios corresponde a una purga que se podría estar dando dentro del ejército o dentro de las fuerzas militares, o más bien corresponde a una especie de retaliación por filtraciones que se han dado. ¿Corresponde a qué, perdón? Porque se perdió la señal. Si esta purga que se está dando dentro del Ejército Nacional corresponde a una purga dentro de las fuerzas militares, o correspondería a una especie de retaliaciones por las filtraciones a la prensa que se están dando. Yo creo que esa es una pregunta plenamente válida, porque aparentemente lo que uno pensaría es que son decisiones en el sentido correcto, es decir, que van en términos de depurar la fuerza pública y de aislar a los elementos que están involucrados bien sea en esta estructura de corrupción, que es la primera, el primer hallazgo importante, o en la estructura de inteligencia posterior al primer escándalo. Pero efectivamente, como usted bien lo plantea, puede ser que también se esté dando una operación silencio, como lo dijimos en el debate que hicimos en el Senado esta semana. Y es que los oficiales honestos que han adelantado el trabajo, o por otra parte aquellos que han entregado información a los medios de comunicación, sean las víctimas. Así que es bueno saber, por supuesto, dilucidar si es una operación para el tapen o es una operación para lograr que se comience a tomar decisiones sobre los responsables de muy graves hechos. Sí, senador Cepeda, y quiero preguntarle, usted como víctima, sobre el tema de la responsabilidad política, porque si bien se han tomado unas decisiones y han apartado a unos oficiales del cargo, pues digamos que aquí no hay un funcionario de alto nivel que haya tomado o se haya responsabilizado por estos hechos tan graves, y en este caso pues sería el ministro, o pensaría uno que sería el ministro de Defensa, pero vemos que a todas luces eso no ha pasado. ¿Qué nos puede contar sobre esto, senador Cepeda? Yo diría que aquí hay varios tipos de responsabilidades. Unas responsabilidades del gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad por no haber tomado decisiones a tiempo, a pesar de que tenía información. No sé si toda la información, pero tenía datos muy importantes. Entre otras cosas, como lo señaló el senador Sanguino, uno de esos datos era que en junio o julio del año anterior, con el senador Roy Barreras, los tres, Sanguino, Barreras y yo, le enviamos una carta al presidente diciéndole que esto estaba ocurriendo, ¿no? Así que ahí hay un nivel de responsabilidad, pero hay un segundo nivel que es igual o más grave que el primero, y es que aquí hay 35 civiles que aparecen en estos informes, ¿no? Es lo que ha dicho Semana. Bueno, muchos de ellos serán contratistas o personas que realizan labores de segundo nivel, pero en la operación Bastón hay civiles que están involucrados, como también en la operación de inteligencia que se dio después. Así que hay que determinar los responsables políticos de este asunto. Y digo que es más grave que el primer nivel, porque si ustedes se fijan, entre las personas que estaban siendo objeto de inteligencia estaba el propio secretario general de la presidencia. Es decir, que los militares estaban actuando
para gente que tiene más poder que el propio gobierno. Ahora, a mí las opciones que se me ocurren en este sentido son muy pocas. ¿Quién tiene más poder que el propio presidente de la República? Es una pregunta totalmente válida. ¿Y quién quiere controlarlo? Esa es una pregunta que a mi modo de ver se desprende claramente de todo esto que hemos sabido. Yo denuncié por mi parte al señor Nieto Loaiza por razones que son de público conocimiento. Y un tercer nivel de responsabilidades, pues obviamente los miembros ya del ejército que están involucrados, comenzando por quien comandara el Ejército Nacional, el general en retiro Nicasio Martínez, y los generales que estuvieron a cargo de las operaciones de inteligencia ilegal que acabaron con la Operación Bastón y que después han llegado a hacerle seguimientos, interceptación de comunicaciones, análisis de información personal y un largo, etcétera, etcétera, contra los 130 personas, que yo creo son muchísimas más, que aparecen involucradas como parte de víctimas de estas chuzadas durante el gobierno Duque. Senador, dos preguntas. La primera es si usted cree, dentro de todo lo que ha sucedido, porque no es la primera vez que usted es objeto de chuzadas, si usted cree que esto corresponde a una, digamos, a una orden espontánea que se le ocurrió a unos altos mandos militares o a unos miembros del ejército que pensaron que se podían estar haciendo cosas y espontáneamente se dedicaron a hacer esto, o si alguien desde afuera está dando esas órdenes. Y lo segundo, senadores, ustedes hacen, digamos, las advertencias de ciertos oficiales que están en línea de ascenso, que no son escuchadas. Digamos, ¿ustedes creen que estos son puestos allí precisamente para que hagan esta especie de trabajo sucio? Bueno, sobre lo primero, yo creo que aquí se mezclan dos ingredientes. Uno es que hay un componente de todo este problema que es estructural y que tiene que ver con el hecho de que la inteligencia ilegal ha sido un componente histórico del tratamiento de opositores, personas que tienen influencia en la opinión pública y que son críticos, como los periodistas, defensores de derechos humanos, etc. Me refiero concretamente a que en el ejército y en el Estado colombiano ha funcionado históricamente la doctrina del enemigo interno como un componente de la formación de los oficiales y yo diría también en general, los funcionarios del Estado. Es decir, en Colombia hay la convicción de que los civiles que actuamos en la legalidad, por decirlo de alguna manera, somos o podemos llegar a ser enemigos internos. Es decir, personas que son legítimamente o pueden ser legítimamente objeto de inteligencia ilegal y de otros tratamientos que son violatorios, absolutamente violatorios de nuestros derechos. Pero hay un segundo componente ahí, es que hay un contexto político que es el que también está actuando aquí, el contexto de que había que sepultar, ocultar, eliminar una operación de contrainteligencia que estaba haciendo, o que estaba llegando a conclusiones supremamente graves. Y es que en el ejército y probablemente también en la policía hay un sector que está orgánicamente ligado al narcotráfico y a otros factores de ilegalidad que son supremamente graves. Entonces, todo eso operó ahí, o por ejemplo, acabar con el proceso de paz, o también acallar a los periodistas que estaban investigando el resurgimiento de los falsos positivos. Eso con relación a la primera pregunta. Y con relación a la segunda, pues nosotros hemos señalado que hay oficiales que no deben ascender porque el mecanismo de ascenso es absolutamente imperfecto, por decirlo menos. Yo diría que es un mecanismo que promueve la impunidad en las fuerzas militares, porque nosotros habíamos previsto que esto, bueno,
que esas personas no deberían ascender porque tenían hojas de vida en las que había serios problemas de violación de derechos humanos. Y por supuesto que yo no sé si fueron puestas allí para este tipo de funciones, no puedo hacer esa aseveración, pero el hecho es que vino la advertencia, después vino el ascenso y posteriormente ha venido el escándalo que corrobora nuestras denuncias, lo que nos ha llevado a plantear un paquete legislativo para modificar todos estos asuntos, por supuesto, que es lo que vamos a hacer con senadores y congresistas de la oposición en el próximo mes de periodo legislativo. Ok, senador Cepeda, esta semana los periodistas nos enteramos y este tema, digamos que traspasó fronteras porque un grupo de senadores de la oposición, en los cuales pues usted hace parte, ofició o comunicó esta situación a la OTAN, a la Corte Penal Internacional y al Congreso de Estados Unidos. ¿Qué nos puede contar sobre esto y qué busca la oposición pues, con esta nueva comunicación e informando sobre estos casos afuera? Bueno, nosotros creemos que esa es una reacción normal, natural, porque varias de estas situaciones tienen un componente internacional. La operación Bastón, como se sabe, fue parte de una exigencia, aunque el gobierno no ha querido reconocerlo, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para el ingreso del ejército colombiano y de Colombia como Estado a ser parte de esta alianza. Entonces creemos que una vez que se ha producido la operación que exigió la OTAN y que vinieron unos resultados que han querido ser borrados, que han querido ser silenciados, y no me refiero solamente a los resultados y al informe, sino a los propios oficiales que han construido esa investigación, pues obviamente la OTAN debe ser informada por esa sencilla razón, como también la Corte Penal Internacional, porque ahí hay asuntos que tienen que ver con el Estatuto de Roma, por supuesto, es decir, a una serie de asuntos a los cuales el gobierno colombiano se ha comprometido con la Corte Penal Internacional a investigar y a que no se presente. Así que por supuesto que es normal que nosotros le digamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo que está aconteciendo. Y a los congresistas de Estados Unidos, porque obviamente aquí hay personas que son estadounidenses, que fueron objeto de estas chuzadas o de estos seguimientos. Periodistas del periódico The New York Times u otros funcionarios, u otras personas que pueden incluso ser funcionarias. Así que por esa razón y porque se dice que hay fondos de los contribuyentes de Estados Unidos involucrados en ambas operaciones, porque aquí el problema es que el dinero que entregan los ciudadanos estadounidenses para que se luche contra el narcotráfico en Colombia, pues paradójicamente se está utilizando es para proteger al narcotráfico, ¿no? O también dineros que son entregados para la lucha contra el terrorismo, pues son utilizados contra personas que son ciudadanos, que son o que ejercen labores absolutamente lícitas. Entonces, desde ese punto de vista, los congresistas de Estados Unidos, por lo menos aquellos que quieren escuchar y están atentos a estos asuntos, deben recibir la información. Y le hemos pedido también acciones concretas a cada uno de estos organismos. ¿Qué tipo de acciones concretas cree usted que se puedan desatar de parte de estos organismos internacionales hacia Colombia? Bueno, en el caso de los congresistas de Estados Unidos le hemos pedido dos tipos de acciones. Una es que por supuesto se suspenda el gasto o el dinero que se está invirtiendo en cooperación con relación a las fuerzas militares de Colombia. Porque esto no puede seguir así. Es decir, no puede ser que se esté dando unos dineros para la corrupción, para el narcotráfico en Colombia. En segundo lugar, les hemos pedido a los congresistas que soliciten una copia de ese informe que deben tener, del informe de la Operación Bastón, que deben tener en este momento las autoridades estadounidenses. Así que, para decirlo en términos coloquiales colombianos, les hemos pedido que hagan un derecho de petición para que podamos conocer aquí
lo que no nos quiere revelar nuestro propio gobierno, y lo cual no está sujeto, como dijo el ministro Holmes Trujillo, a ningún tipo de reserva, creemos nosotros, que opera sobre estos informes. A la OTAN, pues por supuesto que examine en lo que ha terminado una operación de contrainteligencia que debía ser parte de los requisitos del ingreso de Colombia en esa organización. Así que Colombia está incumpliéndole a la OTAN con relación a los propios criterios y condiciones, y eso debe tener unas consecuencias. A la Corte Penal Internacional, que ha venido haciendo seguimiento a la situación de violaciones de derechos humanos y a la impunidad en Colombia, pues que tome atenta nota dentro de lo que se llama el examen que hace en este momento de manera preliminar con relación a Colombia, antes de que un caso llegue a ser tratado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Hay lo que se llama un examen preliminar, y eso es lo que pedimos nosotros en este caso se tenga en cuenta como parte de casos que ya viene examinando la Corte con relación a oficiales colombianos. Y también hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se me olvidó mencionarlo, y ya la Comisión Interamericana, a través del relator para la libertad de expresión, ha producido un duro pronunciamiento con relación a estas situaciones que tienen que ver con periodistas, pero también con otros actores que están involucrados en esta operación ilegal. Sí, senador. Y en materia interna, ¿qué acciones se prevén que se puedan adelantar desde el Congreso contra, no sé, el ministro de Defensa o contra el gobierno para evitar que este tipo de situaciones se repitan? Porque pues actos como esto en otros países no solo han tumbado ministros, sino gobiernos enteros. Bueno, eso es lo que debería ocurrir en sana lógica en Colombia. Pero dado que hay una situación de impunidad tan grave, nosotros lo que hemos inicialmente comenzado a hacer es, por supuesto, el control político, el seguimiento de todas estas situaciones, pero también nos hemos conformado en parte civil de los procesos, hemos estado solicitándole a las autoridades competentes información. Por ejemplo, esta semana que termina, con los senadores Bolívar y Sanguino, les dirigimos comunicaciones en forma de derechos de petición al Contralor, al Procurador y al Fiscal, pidiéndoles información con relación a estos hechos. E igualmente, como lo decía, vamos a presentar por lo menos 4 proyectos de ley en el próximo periodo legislativo que atañen a la reforma del sistema de ascensos en la fuerza pública, al concepto de enemigo interno como parte de la doctrina de seguridad nacional, al tema de la ley de contrainteligencia, de inteligencia y contrainteligencia, y a la promoción del servicio social para la paz como una forma también de desmilitarizar el Estado colombiano. Senador, las respuestas que dio el ministro de Defensa en el debate en el cual usted fue citante, ¿lo dejaron satisfecho? De ninguna manera. No solamente no nos dejaron satisfechos, sino que nos produjeron todavía mayor preocupación, porque no es solamente el hecho ya de por sí muy grave de que el ministro no nos haya dado respuesta directa a ninguna de nuestras preguntas y cuestionamientos fundamentales, sino que además de lo que nos enteramos por las respuestas que dio en el debate y también en forma escrita, más bien lo que vemos es que hay una operación silencio. Eso fue lo que yo le dije a él en el debate. Es decir, que las respuestas que da el ministro son no para esclarecer, para investigar, para depurar el ejército, sino por el contrario, para ocultar, silenciar, amenazar, no solamente a los militares que están comprometidos con esclarecer estos hechos, sino a los propios periodistas. Es que en la respuesta que nos da el ministro, nos dice que ha transmitido a la Fiscalía información con relación a una eventual fuga de información para que se tomen medidas contra personas externas a la institución militar, es decir, con relación
a los periodistas y menciona concretamente, y lo voy a decir aquí porque está en la respuesta, a periodistas de Semana y a periodistas de la W Radio. Es decir, encima de que el ministro no nos dio ninguna respuesta seria, amenazó de paso a todos los que han estado intentando aclarar esta situación tan grave que hay en el ejército y también en otras dependencias del Estado colombiano. Sí, hay que decir, senador, a nuestra audiencia, a los que nos ven a esta hora, que pues, durante el debate el ministro se dedicó a hacer una enfática defensa de las fuerzas militares y de los organismos de inteligencia, y más que dar respuestas por el tema en sí concretos de la chuzada, pues estaba el ministro era como buscando quién había filtrado la información a la prensa para tomar pues correctivos sobre ello, más como digo, más que pues esclarecer y explicar sobre esta situación. Y quiero preguntarle, senador Cepeda, sobre otra denuncia que usted hacía en ese debate de control político que se dio en el Senado, pues en estas sesiones que están teniendo ustedes de manera virtual la semana pasada, y son las denuncias de corrupción, porque no solo estamos hablando de perfilamientos o de chuzadas ilegales que estaría adelantando pues la inteligencia del ejército, sino otros escándalos de corrupción que también pues manchan la honorabilidad pues de las fuerzas militares. ¿Qué nos puede contar sobre esto, senador Cepeda? Bueno, lo primero que diría es que la buena noticia en medio de este panorama tan complejo y tan preocupante que estamos aquí analizando es que hay un sector de las fuerzas militares y concretamente en el ejército que ha tenido el valor y la probidad de denunciar todo esto, que es el sector que está comprometido con la operación de contrainteligencia que desnudó esta estructura de corrupción que hay. Ese fue un aparato que funcionó o una operación que funcionó, como lo decía, entre el año 2017 y el año 2019, cuando llegó al mando del ejército el general Nicasio Martínez. Bueno, lo que establecieron esas investigaciones que tienen la forma, según lo dice la revista Semana, de 20 misiones que se habrían hecho, es que al menos 16 generales de la República y por lo menos 240 oficiales y suboficiales, y ya decía yo también 35 civiles, estarían involucrados en actos de la más diversa corrupción, que van desde enriquecimiento personal a través de desviar recursos que recibe el ejército para las labores de seguridad, por ejemplo, de convenios que tiene con grandes empresas de extracción del petróleo y de también la labor de gran minería que se hace en el país. Digo, desde desviar recursos para enriquecimiento personal hasta relaciones de todo tipo con organizaciones como el Clan del Golfo, como la Oficina de Envigado, como grupos armados tipo Pelusos, o como con la guerrilla de las FARC en su momento, después con el ELN y con las disidencias. Es decir, un entramado para realizar toda clase de operaciones delictivas favorables a estas organizaciones armadas, como por ejemplo entregarles información, venderles armas, ofrecerles salvoconducto para que tuvieran y pudieran portar armas legalmente, ofrecerles seguridad en vez de combatirlas, alianzas de unos grupos para atacar otros, como es el caso de lo que está ocurriendo en Catatumbo o de lo que ocurrió en Catatumbo. Labores de servicios personales de inteligencia a determinados políticos para entregarles información privilegiada y que estos pudieran realizar campañas de desprestigio de determinadas personas. En fin, toda un entramado macabro, tenebroso, de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de concierto para delinquir, en fin, una gama muy variada de delitos que estarían cometiendo todas estas personas. Senador, ¿usted considera que el argumento de que todo este tipo de investigaciones le bajan la moral a la tropa es válido? No, lo que le baja la moral a la tropa es que mientras unos están luchando seriamente contra el narcotráfico y contra estas organizaciones, pues otros estén protegiéndolas. Es decir, es un argumento absolutamente inadmisible
que decir la verdad acabe con la institución. Lo que acaba con la institución es la mentira. Es la estrategia precisamente que ha mostrado este fracaso absolutamente estruendoso de las políticas de seguridad, ¿no? Porque esto, lo dijimos en el debate, es el resultado precisamente de la concepción o de las concepciones que están subyacentes a toda la política de seguridad en Colombia. La idea del enemigo interno, la estrategia de seguir combatiendo el narcotráfico exclusivamente por la vía militar, en convertir a los militares y a los policías en la única forma de resolver los problemas graves que hay en tantas regiones olvidadas y rurales del país. Todo eso es lo que le hace daño al ejército y no la verdad e intentar criticar y buscar un cambio de ese tipo de estrategias. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el senador Iván Cepeda del Polo Democrático sobre el escándalo de perfilamientos ilegales que se está realizando pues, desde la inteligencia militar contra lo que se conoce hasta ahora al menos 130 personas, entre ellos periodistas, políticos de la oposición y defensores de derechos humanos en Colombia, así como periodistas internacionales. Los invitamos a unirse a esta conversación utilizando pues el numeral Cepeda en Confidencial y de hecho ya hay varias personas participando, senador. Por acá tengo a Isidro Granados, que le manda saludos y lo felicita y lo invita a seguir trabajando por la paz. Y también tenemos una pregunta de una persona que se llama en Facebook Rodrigo Granda, y pregunta él, teniendo en cuenta lo que usted nos dice sobre los escándalos de corrupción en el ejército, si el ejército se ha convertido pues en mercenarios al servicio de privados, pregunta él. Pues yo lo que diría es que aquí no se puede hacer generalizaciones ni absolutizaciones. Como lo decía antes, hay un sector que afortunadamente ha reaccionado y eso es producto del propio proceso de paz que, a mi modo de ver, ha servido para que una parte del ejército y de la fuerza pública actúe de una manera crítica frente a todos estos hechos. Pero efectivamente, si hay un grupo, hay sectores muy importantes en la oficialidad y en otros niveles de las instituciones militares y de policía en Colombia que están actuando de la mano con organizaciones privadas o al servicio de intereses privados, de grupos políticos de extrema derecha, de organizaciones narcotraficantes, de organizaciones armadas, de toda índole. Así que creo que esa es una realidad que es muy preocupante, por supuesto. Y quiero cambiarle ahora de tema, senador, porque si hay otro tema por el que usted se ha caracterizado es por la defensa y la búsqueda de la paz en el país, y pues vimos su papel activo durante el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en Cuba. Y sobre esto quiero preguntarle que nos cuente su impresión sobre lo que está pasando en torno a la implementación del acuerdo de paz en el país. Bueno, nosotros hemos logrado, y digo nosotros, el país, una parte muy significativa del país, a hacer que el proceso de paz se mantenga y avance con inmensas dificultades en medio de, digamos, ataques muy fuertes, tanto ataques legales como ilegales, porque ya lo decía, parte de esta industria de la inteligencia ilegal perseguía, por supuesto, hacerle un gravísimo daño al proceso de paz. Y creo que esas circunstancias ameritan mostrar que el proceso de paz está ahí, sigue adelante, a pesar de esas dificultades y problemas. En el caso del gobierno, lo que hemos visto es que, a pesar de que no ha logrado acabar con el proceso, sí ha tenido una política adversa a la paz y a la implementación de la paz. Yo pedí en el debate que hubo promovido por el Centro Democrático en el Congreso la renuncia del señor alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, porque creo que es un funcionario que le ha hecho un grave daño no solamente a la implementación del acuerdo, sino también a todo lo que signifique avances sustanciales en materia de paz en Colombia. Yo creo que el señor Ceballos ha desnaturalizado el carácter de la oficina que debe atender o del cargo que debe tener
en el gobierno. Y creo que esa circunstancia es muy diciente. Que el alto comisionado uno tenga que decir que es más un promotor del conflicto armado que una persona que se encarga de promover la paz, pues obviamente ya va diciendo cuál es la política que tiene el gobierno en otras materias en este campo. Senador, no es extraño, no resulta un tanto extraño que sea precisamente el ministro de Defensa quien proponga un ajuste a los acuerdos de paz. Sí, yo creo que precisamente, bueno, yo no diría extrañeza, pero sí entra en la lógica perfectamente de lo que hemos estado comentando. Es decir, el que hace propuestas en materia de paz es el ministro de Defensa y el que hace propuestas en materia de conflicto armado es el comisionado de paz. Eso creo que es muy, muy sintomático de lo que está ocurriendo. Ahora, la propuesta que hace el señor ministro de Defensa, a mi modo de ver, va en el mismo sentido de lo que hemos estado escuchando, es decir, seguir por la línea de discutir nuevamente si es posible modificar los acuerdos de paz. Él introduce un matiz, él dice que no se trataría de modificar el texto de los acuerdos, sino más bien las modalidades de implementación, pero yo creo que es apenas justo y legítimo a 3 años o 3 años y medio de estar en esta implementación, pues decir o preguntarnos hasta cuándo vamos a seguir discutiendo si se pueden modificar o no los acuerdos de paz. Es decir, cuántos años nos vamos a echar más en discutir si la JEP o si la reforma rural integral o si la reforma política o si la política de sustitución de cultivos es o no es viable. Y digamos, ¿cuándo comienza realmente el gobierno a implementar seriamente los acuerdos? Sí, sobre ese punto quiero preguntarle, senador, porque pues para ser, digamos, justos en alguna medida, se ha avanzado en algo, en alguno de los temas. Y en ese sentido quiero preguntarle cuál es su mayor preocupación, en qué temas cree que definitivamente el gobierno no logró avanzar en los casi ya estos 2 años que lleva el gobierno del presidente Duque en materia de paz. Bueno, nosotros hemos señalado los puntos más álgidos. Uno de ellos es que no haya ningún avance sustancial en materia de reforma rural integral, ¿no? Creemos que ese es un problema estructural, porque el acuerdo de paz está fundamentado en la idea de que va a haber unas transformaciones que puedan incidir sobre las causas económicas y sociales del conflicto. Y sin reforma rural integral eso es imposible, ¿no? Lo que decíamos en ese debate es que a pesar de los anuncios y que se diga que hay centenares de miles de hectáreas ya en el fondo creado para esta reforma rural, no se ha entregado una sola hectárea, no hay un campesino en Colombia que pueda decir hoy que es el depositario o el receptor de una hectárea por cuenta del acuerdo de paz. Eso es supremamente grave. El gobierno dice, y bueno, creo que en eso hay que darle o concederle mérito al doctor Archila, que es el que ha estado atendiendo este asunto, que se ha logrado diseñar los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial. Bueno, eso lo celebramos, pero lo que nos parece muy grave es que eso se quede en un diseño, porque no hay una política seria para que esos planes se materialicen. No se ha hecho inversión para que las obras que tienen que ver con esos planes puedan tener concreción. Se intenta, por el contrario, disminuir el presupuesto de implementación del acuerdo. Creemos que hay todavía ataques muy fuertes contra la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por supuesto, aquí es de suyo elemental hablar del asesinato de los excombatientes y de los líderes sociales, que es precisamente una demostración sin ningún lugar a contradicción o ambigüedades de que no hay presencia del Estado en los territorios, por lo menos presencia integral como tanto se ha reclamado. Entonces, todos esos asuntos nosotros consideramos
que tienen que ver con no un aspecto de la implementación, sino con los fundamentos que pueden hacer realidad que la implementación de la paz o del acuerdo de paz se convierta en una realidad. Senador, dos preguntas. La primera, la semana pasada hubo un debate al proceso de paz, a la implementación de los acuerdos de paz. A quienes estuvimos siguiéndolos no nos quedó claro para quién era, si para las FARC, porque supuestamente no están cumpliendo, o para el Estado, que no ha utilizado las herramientas para hacerlo cumplir. Entonces, yo sí quisiera que usted nos ayudara a entender un poco su impresión de para quién era ese debate, porque a mí, en lo personal, no me quedó claro para quién era. No, yo sí lo percibí como un debate claramente destinado y dirigido a cuestionar al partido FARC y a cuestionar los supuestos incumplimientos de ellos en el acuerdo, porque no vi ningún tipo de preguntas o de críticas o de propuestas dirigidas al gobierno. Digamos, quienes hicimos esa labor fuimos los congresistas de la oposición. Y bueno, sería válido cuestionar, creo que es válido cuestionar si hay incumplimientos por parte de FARC en todo este proceso, porque aquí hay dos suscriptores o dos partes en este acuerdo. Lo que sí no es correcto y lo que es absolutamente impresentable es que se haga con mentiras. Las dos senadoras del Centro Democrático utilizaron prácticamente hora y media que duraron sus intervenciones para decir mentiras a granel sobre lo que significa la implementación del acuerdo de paz, comenzando porque voy a decir una de las más evidentes y yo diría burdas mentiras que se dijeron. La senadora Paloma Valencia dijo que FARC solamente había entregado 140 armas en todo este proceso. Es decir, hay realmente que tener una actitud muy desvergonzada para decir cosas como estas. Pero, repito, no me refiero a una. Fueron decenas de mentiras, de datos absolutamente manipulados o incluso inventados los que se dijeron esa noche con relación a los temas de implementación del acuerdo de paz. Senador, la otra pregunta que yo le iba a hacer era si ustedes están pensando en llamar a un debate al comisionado de paz, Miguel Ceballos, por su actitud un tanto hostil, tanto hacia el proceso de paz como hacia Cuba. Sí, yo voy a citar ese debate, y lo vamos a hacer seguramente con el senador Antonio Sanguino en la Comisión Segunda, que se encarga de las relaciones internacionales. Porque el episodio que ha ocurrido con relación a Cuba como país garante, y aquí la discusión no es si nos merece o no simpatía el gobierno y el sistema político y económico que hay en Cuba, sino que Cuba ha cumplido un papel como país garante de los procesos, y hablo en plural, los procesos de paz en Colombia, pues haya sido objeto de semejante tratamiento tan absolutamente agresivo y deshonesto, no dudo en emplear esa palabra, por parte del gobierno colombiano y en particular del funcionario que tenía que ver con esa relación, que es el doctor Ceballos. Nosotros le vamos a plantear un debate muy serio, y de una vez aquí aprovecho, abusando de la generosidad de ustedes, este espacio para enviarle de una vez ese mensaje al comisionado Ceballos: se prepare porque vamos a hacer un debate muy fuerte con relación a sus actuaciones. Sí, senador, y quiero preguntarle precisamente sobre ese tema, sobre la actitud de Colombia hacia Cuba y la inclusión de este país en la lista de países que promueven el terrorismo según Estados Unidos. ¿Usted cree que esto podría afectar la voluntad de Cuba para seguir apoyando un eventual diálogo con el ELN a futuro?
pues yo veo que eso es, digamos, todas estas acciones son supremamente perniciosas y que tienen efectos muy graves, por supuesto, porque afectan a un país que ha entregado de manera absolutamente generosa sus recursos, que ha hecho de su territorio la casa de los procesos de paz, y no ahora, me refiero desde hace años. Hay que recordar que Cuba ha servido de sede para diálogos, incluso bajo los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, de los contactos que se hicieron con el ELN. Por supuesto, pues eso deja un gran sinsabor a cómo ha respondido Colombia después de las funciones de facilitación, todos los esfuerzos que ha hecho Cuba en materia de defender, hacer viable, hacer exitosos los procesos de paz en Colombia. Pero más allá de eso, esto tiene una consecuencia todavía más grave, si es que es posible pensar en algo más grave que eso, y es que eso afecta pues todas digamos, la credibilidad de los procesos de paz en el futuro. Imagínese usted que un gobierno en el futuro trate a un país garante como está tratando Colombia a Cuba. ¿Qué proceso de paz puede ser viable? Es decir, si hay un Estado que puede olímpicamente desconocer un protocolo, es decir, una obligación contraída internacionalmente, alegando que los señores con los que se está negociando o se está adelantando un proceso de paz, pues son terroristas, y entonces que los acuerdos que se han hecho a través de protocolos y otro tipo de acuerdos son inválidos, pues ¿qué proceso de paz será viable en el futuro si es que Colombia logra asentar un precedente en el concierto internacional a través de esa clase de actitudes? Sí, senador, y quiero preguntarle, teniendo en cuenta la experiencia que usted ha tenido y pues como se le define como un hombre de paz y trabaja en la búsqueda de esta en el país, sobre una noticia que se produjo esta semana y que generó mucha polémica, y es el nombramiento de Jorge Tovar, hijo del ex paramilitar Jorge 40, en la Dirección de Derechos de Víctimas, del Ministerio del Interior. Sin embargo, pues esta decisión trajo un apoyo inesperado, que fue el de Rodrigo Londoño, que pues le ha traído muchos problemas al interior del partido FARC porque se lo están cobrando y de hecho pues ya están pidiendo su cabeza. ¿Qué opinión o qué opina usted de este nombramiento? ¿Cómo lo ve? ¿Usted cree que esto es, digamos, un acto de paz y de reconciliación, o tal vez puede interpretarse como un acto de provocación del gobierno hacia las víctimas del conflicto armado? Pues yo en este caso respondo desde una condición personal, sin, digamos, hacer referencia a otras posiciones que han aparecido en este debate. Para mí la cuestión esencial aquí es, digamos, atañe a dos asuntos. En primer lugar, a las víctimas y a su situación, a las víctimas que son cientos de miles, si no millones, del paramilitarismo en Colombia. Es evidente que para las víctimas es muy difícil, es una circunstancia supremamente lamentable y triste tener que acudir a ese escenario, ¿no? Y no creo que en esto haya una actitud contraria a la reconciliación, sino un problema que es evidente. Por supuesto, nadie niega que el señor Tovar tiene plenos derechos a ejercer, como se ha dicho hasta la saciedad, cualquier clase de cargos, pero este tiene una connotación obvia y creo que eso se ha puesto en evidencia. Pero hay una razón que ha sido ya puesta en evidencia, y es que este señor va a tener que atender a muchas víctimas del paramilitarismo e incluso víctimas de su padre, hay que decirlo claramente. Entonces, la pregunta obvia que hay que hacer aquí es, ¿se va a declarar impedido frente a esas circunstancias? ¿Va a haber un conflicto de interés evidente? ¿O las víctimas lo van a recusar frente a esos hechos? Es evidente que aquí hay una circunstancia que no puede ser simplemente despachada como lo hizo
la señora ministra del Interior como si se tratara simplemente de una discusión de antipatía o de simpatía con la persona. No, aquí hay unos asuntos que son de fondo y que deben ser objeto de una reflexión. Tampoco se puedo dejar pasar esta entrevista, senador, sin preguntar un poco sus impresiones alrededor de los hechos que han sucedido frente a este caso, y es, digamos, el extraño silencio de la Corporación Rosa Blanca, que asegura defender a las mujeres víctimas del conflicto, pero que no ha dicho nada de las mujeres que son víctimas de 40, de cómo se pueden sentir. Y lo segundo, senador, es... da la impresión de que la ministra del Interior quita y pone y se opone también a nombramientos en el gobierno, y parece que fuera pues como ahí como la que pone y la que quita, porque sorprende que el presidente haya seguido a este nombramiento así como porque sí, y además de eso, y tenemos en cuenta que hace unos meses ella se opuso rotundamente de las señoras como superintendente de vigilancia y seguridad privada. El presidente no la pudo nombrarlo porque ella se opuso, lo que quiere decir que ella es como la llave de quitar y poner en los nombramientos del gobierno nacional. Esa es la impresión que está dejando. No sé usted qué piense. Bueno, con relación a la posición que asuman las organizaciones de víctimas, creo que no estaría bien emitir opiniones en mi caso. Obviamente puedo hacer debates en otras instancias, pero creo que cada quien es dueño de sus opiniones y de sus silencios. Y por supuesto, en este caso, respeto esas opiniones y no voy a emitir ninguna clase de valoración sobre ellas. En el caso de la ministra, en cambio, sí voy a decir claramente, es decir, la ministra ha demostrado en su gestión, en estos meses que lleva ocupando el cargo pues, del ministerio que tiene que ver con los asuntos políticos, una evidente parcialidad de opiniones. Cuando no son opiniones y afirmaciones que afectan gravemente los derechos de muchas personas en el país, como los líderes sociales, es absolutamente desobligante su comparación entre el robo de celulares y las muertes que eso causa con el asunto del asesinato de los líderes sociales, para solamente mencionar un hecho, o el otro, tener que estar debatiendo con ella permanentemente si el número de líderes asesinados es más o menos de lo que ella cree, de una manera absolutamente arbitraria y sin tener en cuenta una serie de datos muy serios que hay, y no concentrarse en la discusión sobre cómo va a contrarrestar el gobierno esos cientos de hechos que se han presentado y la impunidad que generan. Bueno, sin entrar en esas discusiones, eso que usted señala es totalmente cierto. Es decir, ella, en vez de ser una funcionaria encargada de que el Estado y en concreto el gobierno actúe de una manera clara y proba frente a los funcionarios que se están nombrando, lo que parece es estar en una permanente discusión de clientelas y control e influencia burocrática en el Estado. Y eso es, por supuesto, lo más ajeno posible a las funciones que debe tener un ministro de la política. Sí, pues ya estamos llegando al final de esta transmisión, senador Cepeda, y antes pues quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron y participaron, y aquí tenemos, como se imaginará, pues una lluvia de saludos hacia usted. Tenemos saludos de Luis Torres, que lo felicita por el trabajo que ha realizado en el Congreso. Miriam Cardona, Doris Sarria Valencia también pues dice que lo ve repuesto, directo, claro y digno. También tenemos aquí a Luciana Oso, que también pues lo saluda y lo anima a seguir trabajando por la paz. Y aquí tengo una pregunta de Danilo Castrillón que me parece muy interesante y quiero hacérsela en su condición de integrante de la Comisión de Paz del Senado. Y él dice que el gobierno pues ha manifestado en varias ocasiones que por ese tema de la pandemia se están asignando recursos de la paz para atender pues esta pandemia, y él se pregunta es que si eso puede estar generando algún perjuicio
en la atención en salud en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre cómo se está llevando esta pandemia en estos espacios, senador? Bueno, pues es obvio que aquí, si a los pocos recursos que destina el Estado para la implementación del acuerdo se le comienzan a hacer recortes o si se desvían recursos hacia otros fines, como ya lo hemos visto con este alarmante hecho de que dineros de la paz terminen siendo invertidos para la publicidad política del señor presidente de la República, pues obviamente que esto es supremamente negativo para la implementación del acuerdo. Y sí hay unas denuncias importantes con relación a los excombatientes, a los proyectos productivos, a las situaciones que están afrontando en materia de salud. Todo eso, por supuesto, que tiene una incidencia muy preocupante con relación a los procesos de reincorporación que deben ser una prioridad para sostener el proceso de paz, por supuesto. Y bueno, senador Cepeda, pues queremos agradecerle. Ha sido usted muy amable estar con nosotros casi a esta hora compartiéndonos sus impresiones sobre los perfilamientos, las chuzadas ilegales adelantadas por la inteligencia del ejército, pero también sus opiniones frente a la realidad actual que enfrenta la implementación del acuerdo de paz en el país. Muchas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia, senador Iván Cepeda. Muchas gracias también a ustedes, muy amables por este generoso espacio. Claro sí, senador Cepeda, y aquí la señora Berta Rodríguez le envía un saludo desde España. Por favor, también un abrazo muy cordial a todos los que siguen este importante espacio. Gracias, senador. Bueno, senador, muchas gracias. Oscar, pues... Bueno, muchas gracias, muy amables. Gracias, senador. Buen día. Una opinión final, Oscar, sobre lo que ha dicho aquí en Confidencial Colombia el senador Iván Cepeda Castro. Pues preocupante todo este escenario, Snyder. Ya bien lo dice el senador Cepeda, lo deja ver el senador Cepeda, porque pues aquí se ha manoseado el trabajo de la inteligencia militar. No se sabe si sectores externos o viene desde las mismas fuerzas militares, desde los altos mandos, pero es claro el manoseo que existe al trabajo de inteligencia militar y preocupa bastante porque es hecho con recursos que vienen desde la cooperación internacional. Así que, por tanto, pues Colombia está en un escenario bastante difícil, bastante complicado, que requiere respuestas tanto de la canciller como del ministro de Defensa, como de la misma ministra del Interior sobre este asunto, Snyder. Así es, Oscar, y pues recordar la noticia que anunció aquí el senador Iván Cepeda, y es la citación a un debate de control político al alto comisionado de paz Miguel Ceballos por la actitud que pues ha tomado el alto comisionado frente a estos temas de paz, que a juicio pues de algunos, más que comisionado de paz, parece el comisionado pues de otros temas, Oscar, y no precisamente el de la paz. Ha anunciado aquí el senador Cepeda en primicia en Confidencial Colombia que próximamente citará a debate de control político al doctor Ceballos a que responda por esas posiciones que ha adoptado en algunas ocasiones beligerantes hacia el proceso de paz, hacia la implementación del acuerdo con la FARC y hacia un futuro pues eventual diálogo con el ELN en el caso de que se dé, Oscar. Eso es cierto, porque desde su posición de funcionarios del gobierno nacional y del mismo Estado, un comisionado de paz lo que debe hacer es tener una actitud conciliadora y de llamamiento al diálogo con los grupos al margen de la ley. Es claro que el comisionado de paz no los ha tenido desde que fue nombrado, ha mostrado una actitud más propia de un ministro de Defensa o de un general de la República que de un comisionado de paz. Así que, por tanto, pues estaremos pendientes de este debate y de las respuestas que él dé a las preguntas que le hagan los senadores citantes. Así es, Oscar, y pues de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión, no sin antes agradecerles a ustedes que se conectaron y nos siguieron aquí en nuestras redes sociales, invitarlos a que se conecten, ahí está apareciendo en pantalla, confidencialcolombia.com, a que visiten y lean pues las noticias. Aprovechando hoy domingo tenemos columnistas de gran peso en el portal para que ustedes se conecten y vean en Confidencial Colombia pues nuestra sección de opinión, y también, Oscar, invitarlos como siempre a que se conecten y a que se suscriban a nuestro servicio de alertas de noticias. Ahí está apareciendo también en pantalla el teléfono al que deben enviar la palabra noticias vía WhatsApp. Lo guardan ese teléfono en su agenda de contactos y automáticamente pues quedarán suscritos
a este servicio. Y de nuevo, pues, senador, ahí lo tenemos en pantalla. Muchas gracias y buen día por estar con Confidencial Colombia. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Buen día. Bueno, hasta luego. Chao, gracias.